¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto poderle tener. Y bueno, yo soy el pastor Víctor Segura y es un gusto poder estar con ustedes en este evento que es de gran bendición. Quiero agradecer primeramente a Dios y a los pastores de este Centro de Fe, Esperanza y Amor Tláhuac, que nos dan la oportunidad de poder compartir el mensaje. Y bien, bueno, quiero que esta tarde podamos meditar en la palabra, que podamos escudriñar las escrituras, pero principalmente que la palabra pueda darnos esas herramientas para poder hacer frente a los tiempos que nos tocó vivir. Así que antes de comenzar con la escritura, tú que estás conectado, quisiera que también te conectaras, pero en el espíritu, para poder fluir, para poder movernos en ese ámbito donde Dios se mueve, que es su gloria. Así que quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para que su presencia esté manifestándose a través de tu vida. Mientras yo esté predicando, sé que muchos van a sanar, sé que muchos van a ser restaurados. El fuego del Espíritu Santo va a tocar sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque podemos buscar tu presencia. Señor, gracias por este evento Okai, porque sé que te estás manifestando de una manera gloriosa. Pero esta tarde, Señor, oramos para que tu presencia, Señor, fluya. Señor, para ti no hay barreras, para ti no hay distancias, para ti no hay límites, porque tú tienes todo el poder. Tú eres glorioso, majestuoso. Y en este momento, Señor, oramos para conectarnos, Señor, no solamente a través de esta transmisión, sino conectarnos principalmente con tu gloria, conectarnos con tu palabra, conectarnos con tu Espíritu Santo. Que todos los que están conectados, Señor, puedan sentir tu presencia, la gloria, Señor, de tu presencia pueda descender, Señor, de acuerdo, vaya predicando la palabra. Señor, el oprimido sea libertado, el enfermo sea sano. Señor, comiencen a ser restaurados los corazones. Creemos, Señor, que nos estás llamando para levantarnos en un tiempo, Señor, oportuno para manifestar tu gloria. Así que, Señor, esta tarde invocamos tu nombre, pues tu palabra dice, Señor, que tú responderás si te buscamos. Tú responderás al nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y esta tarde te damos gloria, te damos honor y creemos, Señor, que será una semilla. La palabra será esa semilla que el sembrador sale a sembrar y caerá en buena tierra y producirá al 100% el fruto. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde tú estás, ahí trata de tocar al Señor en tu oración. También conéctate con Él, porque sé que hay una palabra profética, hay una palabra que va a fluir esta tarde hacia tu vida, una palabra que va a restaurar, una palabra que va a sanar al enfermo. Para Dios no hay imposible, pues su palabra dice: al que cree, todo le es posible. Así que esta tarde conéctate con su presencia. Esta tarde dile al Señor que hable a tu vida. Esta tarde dile: Señor, dame una palabra que traiga sanidad, pues su palabra dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que, Señor, te damos esta tarde, Señor, ese espacio para que tú comiences a fluir, la unción rompa todo yugo. Pues tu palabra lo dice, Señor: a causa de la unción el yugo se pudre, se pudran ataduras, se pudran fortalezas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque sé que vas a estar abriendo los ojos del entendimiento. Señor, vas a estar alumbrando el entendimiento de la iglesia, de todo aquel, Señor, que se conecte, pero también, Señor, aquellos que se conecten y que tengan el primer encuentro con tu palabra, Señor, también puedan ser alcanzados. Padre, creemos que es un tiempo oportuno para levantarnos y resplandecer con tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirte lo que dice segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón en estos últimos meses. Sabes, todo tiene su atmósfera, todo lo creado por Dios se mueve en una atmósfera. Déjame decírtelo de esta manera: los peces tienen su atmósfera, ellos se mueven en la atmósfera del agua, no pueden, es su hábitat, ellos no pueden salir de ahí porque mueren. Las aves
Las aves tienen su atmósfera. Las fieras, los animales como fieras, los leones tienen su atmósfera. Bueno, la iglesia también tiene su atmósfera. Y la iglesia tiene que aprender a caminar en esa atmósfera. Y tú podrás decir, ¿cuál es la atmósfera que Dios preparó para la iglesia? Su gloria, su presencia. Por eso Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Porque Moisés sabía que la atmósfera donde él podía moverse y mirar los milagros, mirar las señales, era su presencia, era su gloria. Así que esta tarde quiero hablarte acerca de eso. Las atmósferas son importantes. Y segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 6, le voy a dar lectura y dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Yo quiero que marques eso, por favor. Había una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Quiero leer un versículo más en el mismo capítulo 3, pero el versículo 1 dice, y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Este pasaje me muestra dos personajes que son un ícono dentro de la escritura, dos personajes muy importantes de cual podemos sacar mucha riqueza. Hay mucha riqueza espiritual en relación a si vemos las características de cada uno de los personajes que acabamos de ver. El primero, David. Ya sabemos que David es un hombre que impactó a toda una nación, que hizo que una nación resplandeciera con la gloria de Dios. También habla de un hombre llamado Saúl, y normalmente lo tomamos como referencia de lo que no se debe de hacer como creyente. Pero también habla acerca de Abner. Y Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Cada uno tiene una representación o una figura en nuestra vida espiritual. Siempre va a haber una manifestación en cada uno de nosotros. Siempre. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia va a provocar una manifestación. Mis palabras van a manifestar algo. Por eso el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón hay una manifestación. De lo que nosotros nos llenamos vamos a manifestar. De lo que nosotros depositamos en nuestra mente, eso vamos a manifestar. La iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios en todo tiempo. Si hay algo que va a quebrantar toda fortaleza que se ha levantado, todo ese espíritu de muerte, de enfermedad que está operando, si hay algo que va a anular, es la gloria de Dios, pero postrada en la iglesia, manifestada en la iglesia del Señor. Pero dice la Biblia aquí en el versículo 6 que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Saúl representa al cristiano carnal, al cristiano que tiene en poco la presencia de Dios, al cristiano que tiene en poco la gloria de Dios. Pero Abner se esforzaba por levantar esa casa. Y sabes, así hay muchos cristianos que parece ser que en vez de esforzarse por establecer el reino de Dios y su justicia, se esfuerzan por vivir en la carne, como que es parte de su ámbito y eso es lo único que van a manifestar. La Biblia dice que somos olor de vida para vida. Hay unos que son de olor de vida para vida, pero también dice que hay unos que son olor de muerte para muerte. La iglesia tiene que manifestar el olor de la vida de Cristo. Y tenemos que en estos tiempos meternos en la presencia de Dios, buscar las cosas celestes para poder impregnarnos de su presencia. Saúl lamentablemente fue un rey que tuvo todas las posibilidades. Él tuvo todas las posibilidades de ser el mejor rey, ya que la Biblia enseña que fue el primer rey que se estableció en Israel. Antes de Saúl solamente había jueces y profetas. Pero parece ser que Saúl tenía todas las posibilidades, pero si vemos ciertos pasajes, vemos cómo es su caída o su descenso, porque no supo aprovechar. La iglesia tiene que aprovechar el fluir de Dios en estos tiempos. A pesar de todo lo que estamos mirando, la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe.
Y tenemos que echar mano a todas las oportunidades que Dios nos está poniendo para predicar su palabra, para orar por los enfermos, para dar libertad al cautivo, para sanar los corazones quebrantados. Hay un tiempo de oportunidad, el cual la iglesia tiene que aprovechar. Saúl no aprovechó ese tiempo, y también puede ser un tipo de la iglesia que no aprovecha el fluir de Dios. Abner se esforzaba por levantar esa casa. Pero el versículo 1 del capítulo 3 dice que David se iba fortaleciendo, por eso ganaba las batallas. Entonces yo puedo ser de olor de vida para vida o de olor de muerte para muerte. Yo puedo tener el olor a la unción del Espíritu Santo o puedo tener el olor de las pasiones terrenales. Solamente dos tipos de creyentes. Tú puedes leer la epístola a los Romanos, el capítulo 8, ahí enseña que los que piensan en las cosas del Espíritu y los que piensan en las cosas de la carne. Solamente da esos dos márgenes el Señor. Mateo capítulo 28 dice que cuando el Señor Jesús se aparece, unos adoraron y otros dudaron. Solamente hay dos tipos de manifestación: o adoras o dudas. Yo creo que es tiempo para manifestar el poder y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Saúl no supo aprovechar. Y ahorita vamos a estar viendo unos versículos claves para poder entender la diferencia y poder nosotros tomar lo que Dios quiere hablar en este momento. Entonces, Saúl fue llamado en un tiempo donde la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Había jueces, había profetas, pero el pueblo necesitaba un orden, y Dios levanta a Saúl. Primer libro de Samuel, y quiero que vayas conmigo, por favor. Primer libro de Samuel, el capítulo 9, habla acerca del llamado de Saúl. Y dice el capítulo 9, el versículo 1 al versículo 2: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Mira la característica que da: hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Versículo 2: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Otra característica: entre los hijos de Israel, dice, no había otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Características importantes en el llamado de Saúl. Era alguien que al simplemente mirarlo te llamaba la atención. Yo puedo mirar a Saúl como un líder carismático. Hay personas que nada más las miras y algo te atrae de esas personas. Pues Saúl era de esos. Dice que era de hermoso parecer, era alto, quizá era fornido. Dios estaba poniendo los ojos o su mirada en este varón. Pero mira lo que dice el capítulo 10, el versículo 1. Vamos a ir poco a poco subiendo a lo que quiero llegar. Capítulo 10, el versículo 1 da otro aspecto del llamado del rey Saúl. Y dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl primero es llamado porque tiene ciertas características para ir al frente, pero aquí vemos esa segunda característica de cómo es ungido con una redoma. Y una redoma era, por decirlo, como un recipiente. Podría ser de barro, de cristal, pero la característica era de que la punta solamente era muy angosta, salía muy poco aceite. No se derrama. Bueno, pudiera hacerlo, pero voy a hacer aquí no se derrama como si yo derramara el agua de este bote, de este frasco. El redoma lo que hace es que solamente da ciertas gotitas de aceite, pero fue ungido y se le da la palabra que el Señor lo había puesto. ¿Por qué? Porque Dios había mirado esas características y Saúl tenía que aprovecharlas. Sabes, cada uno de nosotros tenemos características que Dios puede usar para su gloria. Cada uno de nosotros. El problema a veces es que no creemos en las capacidades que Dios nos ha dado.
pero cada uno de nosotros tiene esos rasgos que únicos, que Dios los puede utilizar en medio de estos tiempos tan difíciles y para que el nombre del Señor sea manifestado con poder. Y así lo hizo con Saúl. Lo unge con un redoma. Ahora, quiero leer el versículo 6. Ahí muestra otra característica importante. Dice el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Di conmigo, profetizarás y serás mudado. Tercer característica, estamos mirando cómo el Señor le está dando una palabra profética. Y la palabra profética es lo que te impulsa a cumplir el propósito en el reino de Dios. Si hay algo que tenemos hoy que soltar, son las palabras proféticas. Hay palabras de muerte que se están desatando en estos momentos. Palabras donde a la gente le dice se va a morir, no tiene cura, lo vamos a intubar. Y son palabras que están entrando con profundidad, pero son palabras de muerte. Pero sabes, la iglesia que está ungida por el Señor tiene el poder, tiene la autoridad para soltar palabras de vida. Alguien dígame por favor, palabras de vida. El Señor Jesús dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y nosotros como iglesia, si operamos en el ámbito de la gloria de Dios, si nos movemos en la unción de Dios, vamos a poder soltar las palabras. Lo cantábamos hace un momento, vida. Se profetizó la vida, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad. Y Saúl estaba recibiendo esa palabra profética. Qué glorioso es que cada uno de nosotros recibamos una palabra de parte del Señor. No sé tú, pero yo quiero recibir una palabra en medio de estos tiempos. Yo quiero recibir una palabra profética de parte del Señor. Si hay algo que activa el fluir de Dios, es la palabra profética. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, dice que la iglesia tiene que estar atenta a lo que el Espíritu de Dios está hablando. Y la palabra que Dios habla son palabras proféticas para traer un impacto en el ámbito espiritual. Ahora déjame decirte algo. Hay muchos que no creen en el ámbito espiritual. Hay muchos que no se han abierto al ámbito espiritual. Pero la Biblia dice, buscad las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado y se busca las cosas celestiales. No pongas la mirada en las cosas de la tierra. Para que la iglesia se mueva en el ámbito de la gloria de Dios, en el ámbito profético, donde la gloria de Dios empiece a sanar a los enfermos, porque ese es el ámbito de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Comenzar a moverse en las cosas celestiales, poner la mirada en las cosas espirituales y no en las de la tierra. ¿Sabes? Se le dio una palabra profética. Ahora le dice el Señor, y serás mudado. Yo quiero que vayas mirando gradualmente cómo el Señor lo llama, porque mira características en él. Derrama aceite sobre Saúl, le da la palabra profética, y nosotros tenemos la palabra más profética, dice el apóstol Pedro, pero también le dice, vas a ser mudado, vas a ser transformado, y eso es lo que Dios quiere. La iglesia tiene que ser transformada para manifestar la gloria del Hijo de Dios. La iglesia no puede operar en la carne. La iglesia no puede operar en sus habilidades humanas. La iglesia tiene que operar en el Espíritu. Tiene que hablar el lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es uno de los grandes problemas hoy en día? Que muchos no están abiertos al lenguaje del Espíritu. Necesitamos meternos con el Señor más y más y más para entender ese lenguaje. Ahora, serás mudado. Alguien que es transformado puede ser instrumento en las manos de Dios. Ponme atención. Muchos se conforman con el toque de Dios en un culto. Muchos se conforman con el toque de Dios en un congreso. Pero no todos son transformados por el poder de Dios. Y el que llega a ser transformado, el que llega a ser no solamente tocado, sino transformado, es el que puede manifestar el ámbito de la gloria del Señor. Alguien diga amén, por favor. Entonces se le da la palabra.
Se le da la palabra profética y aparte le dice: vas a ser transformado. Y podemos aprender de esto en cuanto a la transformación. La transformación en el cuerpo de Cristo es importante. La iglesia no puede quedarse como una niña, porque Cristo no viene por una niña, Cristo viene por la novia. Por eso la iglesia tiene que estar de continua transformación, tiene que estar de continuo en renovación de su vida espiritual, como lo dice el apóstol Pablo: renovados en el hombre interior por su espíritu. Si hay alguien que hace la obra en la iglesia, es el Espíritu Santo. Ahora quiero mirar otra característica más, ahí mismo en el capítulo 10 del libro de Samuel, pero ahora el versículo 10. Vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Y dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían acercándose con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl. Ya no solamente fue la palabra, ya no solamente fue la promesa, sino que aquí estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo. Y dice: y vino el Espíritu sobre él con poder, y comenzó a profetizar entre ellos. Versículo 11: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Versículo 12, y dice: y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Hasta ahí. Mira las características importantes de un hombre que fue llamado, un hombre que se le impartió una palabra profética. Y no solamente se le impartió, sino que comenzó a operar en el espíritu, en lo profético, y comenzó a dar testimonio, porque ya no solamente era algo interno, sino fue algo que se manifestó. Así tiene que ser la vida de la iglesia, así tiene que ser la vida del creyente. Tiene que haber una manifestación. Por eso hablábamos de los ámbitos. Yo voy a manifestar de acuerdo al ámbito donde yo me muevo. Si yo me muevo en la carne, voy a manifestar las pasiones de la carne. Pero si yo me muevo en el ámbito del espíritu, tenlo seguro que nos vamos a mover en las cosas celestes, nos vamos a mover en el ámbito de la gloria de Dios. Y aquí vemos cómo Saúl tenía todas las posibilidades de ser un rey que podía impactar en medio de una generación que estaba en un tiempo difícil. Hemos tomado a Saúl como el que siempre más inclinado al lado malo, pero en realidad tenía todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Pero ahora, ¿dónde entra aquí el conflicto? ¿Dónde entra el problema? ¿Dónde yo puedo entonces meditar? Quiero que vayas por favor al capítulo 11. Primer libro de Samuel. ¿Cuántos quieren manifestar la gloria de Dios? Siempre que alguien quiere manifestar la gloria de Dios, va a tener que ser probado. Siempre. Siempre que alguien se va a querer mover en la gloria de Dios, manifestar el poder de Dios, va a tener que ser calibrado en el corazón. Porque si hay algo que Dios filtra, es el corazón. Se le dio la palabra a Saúl, hubo una manifestación, pero también hubo una prueba. Ahora, el capítulo 11, versículo 1. Después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los jefes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti.
Llegando los mensajeros, versículo 4, llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora aquí viene el punto, versículo 5. Y he aquí Saúl, recuerda, Saúl ya estaba profetizando, estaba fluyendo en el espíritu. Y aquí dice, Saúl, versículo 5, venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Vino sobre él con poder. Una vez más vemos la manifestación de Dios sobre la vida de Saúl. Pero mira más adelante, viene el poder sobre él y él se encendió. ¿En qué? En ira, en gran manera. Lo podemos espiritualizar y podemos decir fue el celo de Dios. Oh, le entró un celo de Dios, pero ¿sabes? Viéndolo a primera instancia, yo veo un problema en el corazón de Saúl. Porque en una fuente no puede haber agua dulce ni agua salada. ¿Están acá conmigo? No puede haber agua dulce y agua salada. No puedo ser espiritual y a la vez carnal. No puedo. No puede estar la unción y un arranque de ira. ¿Cuál es el problema de muchos? Lo mismo que le pasó a Saúl. Quieren caminar con esas dos partes dentro de sí y nunca, escucha, nunca se va a poder avanzar si se tiene la unción y por otro lado tienes problemas con tu falta de carácter. La Biblia dice: el vino se echa en odre nuevo. No se puede echar en un odre viejo, porque entonces tanto lo uno como lo otro se desperdicia. Yo quisiera decirte lo que hoy muchos dicen como eslogan: así como eres, ven. Aleluya. Dios te acepta tal como es. Claro que sí, cuando llegamos a Cristo llegamos con pecados, llegamos derrotados, llegamos todos hasta endemoniados llegamos a Cristo. Pero una vez que tú llegas en Cristo, tú tienes que tener un cambio. Una vez que tú llegas a Cristo, tiene que haber una transformación. Claro que día a día tenemos esa batalla entre Saúl y David internamente, pero nosotros tenemos que aprender a vencer y a tomar autoridad. ¿Para qué? Para que la savia, escucha esa palabra, para que la savia se manifieste sobre nosotros. ¿Cuál es el problema de Saúl? Su falta de carácter, de autodominio o de dominio propio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y ¿qué? Y dominio propio, no demonio propio. Dominio propio. Parece ser que muchos dicen no es demonio propio. Dominio propio. Una vez que la unción se deposita en un creyente, hay una responsabilidad que tiene que asumir. Es fácil cantar y pedirle a Dios y llenar, lléname Señor, pero una vez que Dios te llena, tienes que caminar bajo una responsabilidad. Es ahí donde muchos fracasan. ¿Por qué? Porque quieren la unción, pero no quieren la responsabilidad para caminar bajo la unción en integridad, en santidad, en amor y en dominio propio. El problema de Saúl fue que no supo cómo puede estar la unción, el poder y la ira. Pues va a lastimar, y ya tú miras después el resultado. Agarró y traigan el buey y se lo vamos a sacrificar delante de todos. Agarró un animal, lo sacrifica y claro que todos tuvieron temor. Dijeron: oye, no te metas con este hermano. Dicen allá en Monterrey está chisqueado. En realidad la unción se deposita en aquellos
que son responsables. Podemos hablar de privilegios. Vamos a hablar de privilegios. La Biblia nos da privilegios. Aquí hay muchos privilegios para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes? También la Biblia nos da responsabilidades. La Biblia nos da responsabilidades. Llega un hombre y le dice al Señor Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dice: los mandamientos los sabes, desde pequeño lo sé. Jesús dice en la Escritura que al mirarle le amó, y no menciona de alguien más, ¿verdad? De mirarle y amarle, solamente de este joven. Algo Jesús miró en ese joven. Miró una oportunidad para que él fuera uno quizá de sus mejores discípulos. Al verle le amó. Se me hace que este joven se llamaba Víctor Segura. Tristecillo. Pero sabes, Jesús, que todo lo escudriña. Siempre que alguien quiere ser usado por Dios, siempre también va a haber una responsabilidad o va a haber una demanda en el reino de Dios. Siempre va a haber una demanda. Y le dice: ok, sabes los mandamientos, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este joven al mirar o al ver toda su riqueza dice que se entristece y le da la espalda a Jesús. Retrocedió. Porque es muy fácil hablar de: mira, nadie tiene problemas con esto. Tú pregúntale a la religión tradicional que si tiene problemas con esto, te va a decir en absoluto. Pregúntale a un mormón: ¿tú tienes problema con eso? Te va a decir en absoluto. Pregúntale a un testigo de Jehová: ¿tú tienes problema con esto? Te va a decir en absoluto. Nadie tiene problema con los mandamientos, pero sí con los principios de responsabilidad. Ahí es donde muchos, entonces, ¿qué pasa? No logran aprovechar esa oportunidad para ser usados por Dios. La iglesia en estos tiempos tiene que entender que tenemos una responsabilidad. En estos tiempos que nos tocó vivir, hablaba con el pastor y decía el pastor que a él en sus años no le había tocado ver algo semejante. Yo creo que a ninguno de nosotros. Nadie esperaba, 6 meses atrás, nadie esperaba estos momentos. Nadie se iba a imaginar que iba a haber tanta muerte. Porque eso es lo que estamos enfrentando. El día jueves estábamos orando por una familia porque tenían un enfermo en el hospital y se les invitó a la congregación y la familia acepta y van al jueves a la reunión y literalmente en cuanto atraviesan la entrada del templo, recibe una llamada una de las personas y su rostro cambia y empieza a llorar. Y yo le dije: ¿qué pasó? Dice: acaba de morir mi papá. Entrando, cuando dio el primer paso. Y empieza a llorar la gente y me dice: pastor, falta venir una persona más, uno de los hermanos. Dice: ¿podría usted darle la noticia? Wow. Le dije: es difícil hacer esto, pero bueno, vamos a hacerlo. Y les dimos la noticia y bueno, ustedes ya sabrán. Eso es lo que se está viviendo día a día. A eso nos tenemos que enfrentar la iglesia. Y la iglesia tiene que aprovechar aún estos tiempos que muchos llaman como crisis para manifestar la gloria de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar la responsabilidad para levantarnos y comenzar a fluir, para enderezar también nuestro caminar. Es un reto, todos nosotros tenemos un reto. Los que están conectados tenemos un reto de manifestar la gloria de Dios. La gente necesita escuchar una palabra de esperanza, necesita escuchar una palabra de consuelo. En estos momentos hay gente que está llorando, hay gente que está sufriendo, y la iglesia es tiempo de que se levante y pueda manifestar la gloria de Dios, porque lo único que puede traer paz al hombre, lo único que puede saciar al hombre es la presencia de Dios. Lo hizo contigo y lo hizo conmigo. Tenemos que aprovechar los tiempos, pero no cometer el error que cometió Saúl. Saúl tenía todas las posibilidades, pero no las supo aprovechar. Estoy seguro
que muchos de nosotros hemos tenido diferentes oportunidades en la vida. Oportunidades de trabajo, oportunidades de cualquier otra cosa. Y muchos de nosotros no las hemos aprovechado. Y cuando te das cuenta que no las aprovechas, viene esta frase: si lo hubiera hecho. Yo creo que todos hemos dicho eso: si tan solo lo hubiera aprovechado. Y más cuando ya llegas al cuarto piso y empiezas a meditar un poquito para atrás y dices: todas las oportunidades que tuve. Si la iglesia pudiera meditar en este momento, si todos nosotros tomáramos el tiempo para hacer conciencia y mirar las oportunidades, el rango, el abanico tan amplio de oportunidad para levantarnos, predicar la palabra, ganar almas, establecer el reino de Dios y su justicia, algo sobrenatural se va a desatar sobre México. Entonces algo sobrenatural va a comenzar a pasar en cada ciudad, en cada estado. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia comienza a tomar la responsabilidad, es porque está madurando, es porque está creciendo. Yo no le puedo soltar las llaves de un carro a un jovencito inmaduro, porque inmediatamente se va a estrellar. Tenemos que aprender de lo que la Escritura nos enseña. Saúl tenía todas las posibilidades, pero no supo aprovecharlas. Había algo en su corazón que no supo cómo lidiar. Sabes, cada uno de nosotros tenemos algo en el corazón que tenemos que aprender a lidiar, que tenemos que aprender a vencer, para entonces poder movernos en el ámbito de la gloria de Dios. Yo sé que queremos escuchar otras palabras, pero primero Dios tiene que calibrar nuestro corazón. Si hay algo que Dios busca, es eso, el corazón. Porque es ahí, es en el corazón, dice, donde se origina todo. Y podemos tomar muchas bases, como versículos como base. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es ahí donde emana la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. El Zoe de Dios es ahí. Ese es el depósito. Ese es el depósito de Dios. Es ahí donde Él deposita su gloria, sus tesoros, su presencia, la unción. Es en el corazón. Saúl tuvo un problema que no quiso tratar en su corazón. Ahora, esto lo vemos y podemos seguir escarbando, pero hubo todavía algo más grave. Si nosotros queremos movernos en la gloria de Dios, en el ámbito del Espíritu, tenemos que aprender a meternos al quirófano de Dios para que comience Él a tratar en nuestro corazón. La Biblia dice que había un alfarero y estaba haciendo una vasija. La vasija se quebró en sus manos, pero ojo acá, la Biblia dice que también el alfarero hizo una nueva y mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día en la iglesia. Yo prefiero quebrarme en las manos de Dios que quebrarme afuera. Yo prefiero quebrarme en las manos de Dios. Me va a doler, pero en las manos de Dios, a quebrarme afuera. Porque cuando tú te quiebras en las manos de Dios, Él te restaura. El mundo no restaura, Él sí. Él te restaura y dice la Biblia que te hace una mejor vasija. Saúl, si se hubiera quebrado, si hubiera reconocido ese problema interno, ahora yo sé que podemos poner como excusa, es que no lo sabía. Yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos qué áreas hay en nuestro corazón, qué áreas necesitamos tratar, ¿verdad? Para que el Señor se pueda manifestar a nuestras vidas. No creo que no sepamos. Sabemos cuáles son las áreas que nos debilitan. Sabemos esas áreas que nos impiden avanzar. Yo estoy seguro que Saúl sabía lo que pasaba acá en el corazón. El problema es que cuando tú no tratas algo en tu corazón, con el tiempo va a sacar más cosas. Es como aquí, si no arregla el pastor algún detalle, ese mismo detalle va a producir otra cosa, y entonces la reparación va a ser más cara. Esto es algo de sentido común, no hay que ser tan espiritual para entender esto. Simplemente usar sentido común. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar internamente, empezamos a hacer un inventario, ¿qué está pasando aquí en el corazón? ¿Qué está pasando acá? Ser genuinos, ser reales, ¿qué está pasando acá? Y una vez que te das cuenta qué está pasando acá y comienzas a trabajar de la mano de Dios, tenlo por seguro que va a haber una manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Así de sencillo. Pero Saúl era obstinado. La Biblia dice que era obstinado.
Era obstinado. Pero hay un versículo que encontré que me llamó mucho la atención. Y yo quiero que lo leamos. Ve al capítulo 13. Capítulo 13. ¿Estás aquí conmigo? Capítulo 13. Había ya reinado, versículo 1, había ya reinado Saúl, ¿cuánto? 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Me llama la atención cómo Dios se quiere manifestar a él. Le muestra su gloria, te voy a mudar. Empieza a profetizar, pero trae un problema de carácter. Solamente le costó 2 años. Solamente le costó 2 años para echar a perder todo lo que él podía edificar. Ahora, mira lo que dice el capítulo 15. Ve el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Recuerda, Saúl ya trae un problema en el corazón. Saúl está pretendiendo avanzar sin arreglar algo en el corazón. Amada iglesia, hermano, hermana que me escuchas, no pretendas avanzar sin antes tratar algo en tu corazón. No puedes avanzar sin tratar algo en tu corazón. Es peligroso. Dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Hay algo bien interesante, hablar del espíritu de Amalec, hay algo muy interesante aquí. Pero mira, dice el versículo 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Talaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5: y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. A pesar de que Saúl no estaba tratando con esas áreas que sabía que podían detenerlo en su propósito, él tenía una asignación. Sabes, Dios es paciente. Yo creo en el Dios de paciencia. Yo lo creo. Yo creo que Dios nos da la oportunidad, porque la Biblia dice que pasó por alto los pecados de este tiempo. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad de reflexionar. Nos da la oportunidad de mirar al cielo y pedir ayuda a Él. Pero el problema fue que enfrentarse a una batalla que tú tienes que librar, pero sin tratar algo en tu corazón, puede ser que tú pierdas todo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Tratar de enfrentarte a una batalla sin estar preparado internamente te puede llevar a perder todo. Ahora, hay un versículo que me llamó mucho la atención y ese es el que quiero que miremos. Nada más permíteme, se me perdió acá el versículo. Hay algo que Saúl hace. El capítulo 15, el versículo 12. Ahí en el versículo 12, mira: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Yo quiero que subrayes, si puedes, subrayes esa parte. Y he aquí, ¿qué hizo? Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Hasta ahí. Pastor, ¿a dónde me quiere llevar? Te quiero llegar a este punto. Cuando tú no tratas algo en tu corazón, tarde que temprano
va a salir la raíz. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Cuando uno no trata en las áreas que sabe que lo pueden detener y uno pretende avanzar de esa manera, escucha, hablo a líderes, hablo a pastores, hablo a servidores, a todo aquel que esté involucrado. Si pretendemos caminar y avanzar en el propósito, sirviendo, predicando, fluyendo, pero si no arreglamos esas áreas en nuestro corazón, corremos un peligro. Primero, corres el peligro de operar solamente en tus habilidades meramente humanas. Corres el peligro de fluir meramente en pura habilidad humana. Y si hay algo que hoy en día se realza, es la habilidad del hombre. Saúl representa a ese creyente que por no querer arreglar las áreas del corazón, pero pretender avanzar en el propósito de Dios, es caminar en tus habilidades. Hay cosas que la gente dice: mira, me bendijo Dios. No, simplemente fue tu esfuerzo. Hemos reducido la bendición de Dios a algo material. Hemos reducido la bendición de Dios a algo que podemos palpar y podemos decir: mira lo que tengo porque me lo bendijo Dios. La bendición de Dios va más allá. La bendición de Dios trasciende a las cosas materiales. La Biblia dice: con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Tiene que ver con las cosas celestiales, bendecidos con toda bendición. Saúl pretendió avanzar, pero llegó el momento donde tuvo que aflorar el problema genuino. ¿Cuál fue el problema? Edificarse un monumento. En otras palabras, Saúl se levantó una figura de él mismo, se admiró y dice que le dio la vuelta. Y es lo mismo que hoy en día pasa. Cuando si no fluimos en el ámbito del espíritu, vamos a ser una generación que solamente aplauda las habilidades del hombre. Alguien diga gloria a Dios, amén. ¿Qué vemos hoy en día? Vemos una generación como Saúl. Se asombran por las habilidades musicales. Se asombra, hoy en día vemos una iglesia que se asombra por los performances que se puede hacer en un concierto, sin importar si está o no está la presencia de Dios. Hoy en día la gente, aún creyentes, y escucha, esto es delicado, aún creyentes se dejan llevar por mensajes motivacionales, en Facebook y todas las redes sociales, por mensajes de hombres que solamente hablan cosas motivacionales, que no tienen la presencia de Dios, pero los cristianos les aplauden. Eso mismo hizo Saúl. Cuando no se tratan en los asuntos del corazón, cuando no tratamos con los pecados del corazón, cuando no somos genuinos delante de Dios, corremos el riesgo de dejar la presencia de Dios y comenzar a admirar admirar las habilidades del hombre. Y es un peligro en la iglesia, admirar las habilidades de un hombre. Nosotros estamos en la tierra para admirar la gloria del unigénito Hijo de Dios, para mirar la gloria de Dios, no las habilidades de un hombre, no las virtudes de un hombre. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígame, por favor. Pero si ves cómo vemos, hay gente hoy en día, y este es un llamado, amada iglesia. ¿Por qué ha agarrado tanto auge este tipo de mensajes motivacionales? Ha agarrado tanto auge, ¿por qué? Porque la gente admira eso. Saúl lo que hizo fue admirarse a él mismo. Entonces vemos a una iglesia que no le interesa la presencia de Dios como Saúl. Cuando Saúl pierde el arca, déjame decirte algo. Cuando Saúl va a la batalla contra los filisteos, la Biblia dice que Saúl pierde el arca. Y el arca es el símbolo más representativo de la presencia de Dios en la tierra. Ya sabrás la historia, todo lo que pasa. Pero ¿cuánto tiempo
estuvo fuera de Gilgal. Y aquí hay que meditar en esto. En Gilgal, ponme atención, en Gilgal estaba el tabernáculo de Moisés. En Gilgal estaban ministrando los levitas. En Gilgal ofrecían sacrificios. En Gilgal estaba el lugar santo y seguían encendiendo las lámparas y seguían cambiando el pan de la preposición. En Gilgal estaba también el tabernáculo y estaba el lugar santísimo. Pero ¿qué crees? Ya no estaba el arca ahí, pero seguían ministrando ahí. Ese es el peligro de ministrar, de caminar en Cristo, pero sin Cristo. Saúl tuvo en poco la presencia de Dios. 70 años aproximadamente estuvo en casa de Abinadab. 70 años. Hasta que en el libro de Crónicas dice que cuando David llega al reinado, lo primero que hace es reunir a los ancianos y les dice: desde los tiempos de Saúl, el arca de Dios ha estado descuidada. Traigamos pues el arca de Dios a casa. Ahí es la gran diferencia. Saúl, un hombre más interesado en las habilidades humanas. David, un hombre más interesado en la presencia de Dios. Tanto así que escribe en el Salmo 84: anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de mi Dios. Un hombre inclinado a la presencia de Dios. Ahora, Saúl fue conocido por sus habilidades, por la estatura, por lo fuerte, quizás hasta por la hermosura de físico, por el carisma que él tenía. Todas esas habilidades la gente las aplaude. Todas esas habilidades la gente se asombra. Pero fue reprobado por Dios. Fue reprobado por Dios. Podemos ser los mejores oradores, pero si no hay presencia de Dios, mis palabras son huecas. Saúl se hizo un monumento. Tuvo que aflorar el verdadero problema que había en su corazón. Quería ser aplaudido. Buscaba reflectores. ¿Qué buscaban o qué buscan los que son como Saúl? Que la atención sea hacia ellos, cuando la atención tiene que ser hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. La iglesia tiene que estar mirando al autor y al consumador de la fe. Estos eventos es para que la gente mire la gloria de Dios. Es para que la gente mire al Cristo resucitado de poder, de autoridad. Estos eventos es para que la nación, la ciudad, miren al Rey de Reyes, no las habilidades de un hombre. Decía el pastor Isaac, en cuanto a la música, dijo que ni tocaban bien. ¿Quieres escuchar buena música? Ahí en el mundo. Y es cierto. ¿Quieres escuchar buenos oradores? Ahí en el mundo. Es más, hasta te van a cobrar. Pero no vas a ir a ver más que otra cosa que una habilidad de un hombre, porque no hay presencia de Dios en sus palabras. Entonces, Saúl fue admirado, hizo su monumento, lo aplaudían. Dejemos de mirar las habilidades del hombre, dejemos de aplaudir las habilidades de un hombre y mejor miremos al autor y al consumador de nuestra fe, a Jesús, el Hijo de Dios. Alguien diga amén, por favor. Dale un fuerte aplauso a los que están aquí, dale fuerte palmas al Rey, y los que están en la transmisión también. Dale reacción al video y di gloria a Dios. Hay algo que nos tiene que despertar, amada iglesia. Hay algo que tiene que venir a sacudirnos para poder cumplir el propósito en estos tiempos. Ahora voy a ir aterrizando. Saúl fue reconocido por todo eso. Y yo creo que si lo vemos a manera terrenal, quisiéramos tener alguna de esas cualidades. Bueno, por lo menos yo quisiera tener la altura de Saúl. Quisiéramos tener algunas habilidades de hermoso parecer, ¿verdad? Le decía la otra vez a la iglesia que no me acuerdo qué día me levanté y me dolía todo. Me dolía el cuerpo, me dolían las piernas, digo, hasta la cara de ser tan guapo. Claro que ustedes no van a saber qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Bueno, yo nos quisiera tener esas características. Quisiéramos tener ciertas características. Pero sabes, de David se dice lo contrario. David fue conocido
principalmente por tres cosas. La primera, el dulce cantor de Israel. David fue conocido como el dulce cantor de Israel y no hacía conciertos. Segundo, David fue conocido como la lámpara de Israel. La lámpara de Israel. Pero tercero, David no fue conocido por sus habilidades, por sus estrategias militares. David fue conocido por ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Que tú y yo seamos conocidos por eso, por un corazón calibrado de acuerdo al corazón de Dios. Que el valor no esté en lo que hagamos, sino en lo que se gesta en nuestro espíritu, lo que se gesta acá adentro. Ahí se encuentra el valor. Acá. David. Podemos hablar de David muchas cosas. Saúl fracasó en su propósito, en su asignación en el reino de Dios. Le dice Samuel: vas a enfrentar la batalla, pero espérate 7 días, no hagas nada. Una vez que yo llegue, vamos a levantar un altar. Diga conmigo: altar. Cuando yo veo Kai, en esas letras, siglas, yo puedo ver un altar. Intercesión, oración, adoración, un altar. Saúl, por el problema que había en el corazón, bueno, lo quiso hacer a su manera. Y cuando alguien hace las cosas a su manera, pues está operando solamente en su humanidad. Llega el profeta y le dice: locamente has hecho, porque nuestras obras fuera de los propósitos de Dios, esos son locura. Pero sabes, también David tuvo una asignación, y me llama la atención y quiero que lo leas conmigo para terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Dice el versículo 25. Primer libro de Samuel. No, perdón, no es. Me equivoqué en la cita, perdón. Di conmigo: hasta los perfectos se equivocan. David, llega el profeta Gad y le dice: levanta un altar y ofrece sacrificio al Señor. Porque lo que se está enfrentando David en esa historia es que hay una mortandad en Israel, gente muere. ¿Sabes? David va a un lugar y quiere ofrecer ahí el sacrificio. El dueño de esa propiedad le dice: te la entrego, si es para ofrecer sacrificio, algo. Y dijo, ahí viene la frase, dice: yo no voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste. Aquel que está calibrado al corazón de Dios sabe que hay un precio que pagar. Aquel que está calibrado de acuerdo al corazón de Dios sabe que hay un sacrificio que hacer. Pero pastor, que no, Jesús ya hizo el sacrificio y fue suficiente. Claro que sí, es suficiente y único para nuestra salvación. Pero para nuestro desarrollo espiritual, tú tienes que hacer un sacrificio. Hola. O sea, Jesús murió por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. Jesús hizo su sacrificio perfecto y único. Pero para yo desarrollarme espiritualmente, tengo que tomar mi cruz día a día y seguir a Jesús. A eso se le llama sacrificio. Sacrificio. Y es ahí donde muchos no quieren hacer sacrificios. Quieren la unción sin sacrificio. Quieren ministerio sin sacrificio. Quieren ser prósperos sin trabajar. Creen que leyendo un librito ya voy a ser próspero. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levante la mano los que quieren ser prósperos. No, levante la mano. ¿Quién quiere ser próspero?
Sabes, yo encontré el secreto para ser próspero. Voy a preguntar una vez más, ¿quién quiere ser próspero? ¿No quieren ser prósperos? Levante la mano entonces, ¿quién quiere ser próspero? Yo encontré, pastor, 2 claves. Me las reveló el Señor. Anótalas, porque esto, en serio, esto no lo he dicho nunca. Anótalo. La primera revelación: trabaja. La segunda: ahorra. Hola. Ay, pastor, yo pensé que yo quería hacerme próspero de la nada. No, tienes que hacer sacrificio. Trabajar es sacrificio. Ahorrar es sacrificio. Ser diligente, ser un buen administrador, eso es sacrificio también. O sea, ¿ves cómo tenemos nuestra mente? ¿Cómo tenemos nuestra mente? Y queremos vivir en la atmósfera de Dios. Mira, vivir en la atmósfera de Dios no tiene que ser un cliché. O sea, discúlpame, pero no lo rebajemos a una frase de cliché. El vivir en la atmósfera de Dios es nuestra responsabilidad. Es lo que Dios quiere manifestar en medio de estos tiempos. Ya dejémonos de frases llenas de cliché. Vivamos en el reino, busquemos a Dios, hagamos sacrificios espirituales. Vamos a esforzarnos por agradarle a Dios en todo. Cuesta, sí cuesta. No todo viene por nuestra habilidad. Hay cosas que tenemos que ganarlas en secreto. Hay cosas que nos va a costar el abrir nuestro corazón y que Dios ponga su mano para que nos cambie. Esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. Cuando la Biblia dice que era de acuerdo a su corazón, es que era flexible a los tratos de Dios. Por eso David lo reconocen como el hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre, sin duda, un hombre con el corazón de Dios va a fluir en su presencia. Va a cantar, va a adorar, y la gloria de Dios va a caer. Va a predicar, y quizá sin mucho conocimiento teológico, pero la gloria de Dios va a tocar los corazones. Un varón, un matrimonio, un joven con un corazón conforme al de Dios va a poder hacer muchas cosas para honrar el nombre de Jesús. Así que, amada iglesia, tenemos que movernos en el ámbito de Dios, y este es el tiempo, hay que aprovecharlo. Vamos a meternos con Dios. Vamos a apagar un poquito redes sociales. Vamos a dejar todo el bullicio. Vamos a meternos en esto, en la palabra. Y esto va a hacer que la iglesia sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es fuego. Tu palabra, Señor, es la semilla, pero también tu palabra es el martillo, es la espada. Señor, que tu palabra, Señor, esté calibrando nuestro corazón. Queremos ser una iglesia de acuerdo a tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, transparentes delante de ti. Escudriña, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, si hay algo que no te agrada, ayúdanos, Señor, háblanos, pero que podamos nosotros, Señor, abrir nuestro corazón para que tú puedas limpiarlo, que tú puedas formarlo, Señor, como el tuyo. Queremos ser la iglesia que manifieste tu gloria, Señor, no manifestar habilidades meramente humanas, capacidades humanas. Señor, así como Pedro en su primer mensaje solamente tomó el pasaje del profeta Joel y 3,000 personas se convirtieron, Señor, porque tu presencia estaba en ese corazón quebrantado, en ese corazón que fue restaurado. Señor, que la iglesia, Señor, nosotros como tu pueblo podamos entender que estos tiempos son tiempos de oportunidad para meternos contigo, Señor, para buscarte en lo secreto, pero también, Señor, como iglesia, tomar tiempos de búsqueda, de ayuno, de oración, para ser transformados, Señor. Espíritu Santo,
Transforma nuestros corazones. Hoy cedemos todo derecho. Tú solamente puedes obrar en nosotros. Tú solamente puedes levantar, Señor, a tu pueblo. Espíritu de Dios, derrama el aceite fresco sobre la iglesia, la unción que pudre todo yugo, y que en medio de estos tiempos, Señor, donde hay muerte, hay escasez, la iglesia resplandezca con la luz de tu gloria. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, tu luz resplandecerá sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos para salir, predicar tu palabra, Señor, orar por los enfermos, y que los enfermos puedan sanar, los oprimidos puedan ser liberados, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea ese depósito donde puedas poner tu presencia, donde puedas poner tu palabra. Señor, que podamos ser sinceros, una iglesia sin mancha, sin arruga, nuestras vestimentas, Señor, limpias, porque tú, Señor, te manifiestas en aquel que tiene un corazón limpio, un corazón puro. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor, y así dejo el lugar.